Estamos nuevamente con ustedes, queridos catequistas, en este su espacio Catequista con Espíritu, agradeciéndoles a cada uno de ustedes la gentileza de su sintonía. Y continuamos compartiendo con todos ustedes el contenido de este Vademecum, que es el documento preparatorio para este proceso sinodal que fue publicado el año pasado. Y la experiencia a nivel local, decíamos que la primera fase del proceso sinodal es una fase de escucha en las iglesias locales. Luego de una celebración de apertura en Roma el pasado 9 de octubre del año 2021, la fase diocesana del sínodo comenzó el domingo 17 de octubre del año 2021. Y para ayudar a la fase inicial del camino sinodal, el secretario general del Sínodo de los Obispos, el cardenal Mario Grit, escribió a cada obispo en mayo del 2021, invitándolo a designar una persona o equipo que sirviera de contacto para dirigir la fase de escucha a nivel diocesana. Esta persona o equipo era también el enlace entre la diócesis y las parroquias, así como entre la diócesis y la conferencia episcopal. En este orden, las iglesias locales eran invitadas a entregar sus respuestas a la propia conferencia episcopal para poder recoger las ideas antes de la fecha límite, que era abril del año 2022. De este modo, las conferencias episcopales y los sínodos de las iglesias orientales podrían entregar a su vez una síntesis al sínodo de los obispos, y este material sería sintetizado y utilizado como base para la elaboración de dos documentos de trabajo, conocidos como Instrumentum Laboris. Al final, la asamblea del sínodo de los obispos se celebrará en Roma en octubre de este año 2023. Y como se indica en el documento preparatorio que ya compartimos con ustedes en el numeral 31, el objetivo de la primera fase del camino sinodal era favorecer un amplio proceso de consulta para recoger la riqueza de las experiencias de sinodalidad vividas con sus diferentes articulaciones y matices, implicando a los pastores y a los fieles de las iglesias particulares en todos los diversos niveles, a través de los medios más adecuados según las específicas realidades locales. La consulta, coordinada por el obispo, estaría dirigida a los presbíteros, a los diáconos y a los fieles laicos de sus iglesias, tanto individualmente como asociados, sin descuidar las preciosas aportaciones que pudieran venir de las congregaciones, de los movimientos y demás. De modo particular, se pedía la aportación de los organismos de participación de las iglesias particulares, especialmente el Consejo Presbiteral, el Consejo Pastoral, a partir de los cuales verdaderamente pudiera comenzar a tomar forma una iglesia sinodal. Sería igualmente valiosa la contribución de las otras realidades eclesiales a las que se enviaría el documento preparatorio, como también de aquellos que desearan enviar directamente su propia aportación. Finalmente, sería de fundamental importancia que se encontraran espacios, pues también la voz de los pobres y de los excluidos, no solamente de quien tiene algún rol o responsabilidad dentro de las iglesias particulares, sino también aquellos que no tienen ninguna participación especial. También se animaba a las comunidades religiosas, a los movimientos de laicos, a las asociaciones de fieles y a otros grupos eclesiales a participar en este proceso sinodal
en el contexto de las iglesias locales. Sin embargo, también era posible y, por qué no, aconsejable para ellos y para cualquier grupo o individuo que no tuviera la oportunidad de hacerlo a nivel local, pues contribuir directamente a la Secretaría General, como se indicaba en este documento. De tal manera que, mis queridos catequistas, todo esto que le estoy compartiendo, pues ya se hizo el año pasado. Ya todo este proceso se llevó a cabo, toda esta consulta a nivel de las parroquias, a nivel de las comunidades, a nivel de los grupos, de las pastorales. Pues todo el mundo tuvo la oportunidad de opinar, de dar su parecer sobre esta realidad de nuestra iglesia. Y continúa diciendo este documento: la consulta del pueblo de Dios se debía realizar en las iglesias particulares por medio de los sínodos de los obispos, de las iglesias patriarcales y arzobispales mayores, de los consejos de los jerarcas y de las asambleas de los jerarcas de las iglesias y de las conferencias episcopales. En cada iglesia particular, los obispos realizarían la consulta del pueblo de Dios, sirviéndose de los organismos de participación previstos por el derecho, sin excluir cualquier otra modalidad que juzgaran oportuna. Las uniones, las federaciones y las conferencias masculinas y femeninas de los institutos de vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica consultarían a los superiores mayores, que a su vez podían interpelar a los propios consejos y también otros miembros de los mencionados institutos y sociedades. De la misma manera, también las asociaciones, tanto de fieles reconocidas por la Santa Sede, tenían la oportunidad de consultar a sus miembros. Los dicasterios de la curia romana ofrecerían su aportación teniendo en cuenta las respectivas competencias específicas, y la Secretaría General del Sínodo podía señalar también otras formas de consultar al pueblo de Dios. Todos estos organismos que les he mencionado, pertenecientes a nuestra iglesia, pues tenían esta invitación especial a dar su parecer sobre esta consulta que la iglesia estaba llevando a cabo el año pasado. Hemos de recordar que cada fase de escucha se debía adaptar a las circunstancias locales, y era muy probable que los habitantes de comunidades remotas con acceso limitado, por ejemplo a Internet, pues tuvieran una participación diferente a la de los habitantes de las zonas urbanas. Y era también probable que las comunidades que se encontraban en ese momento enfrentando la pandemia del COVID-19, pues tuvieran oportunidades de diálogo y escucha diferentes a las de aquellos con altos índices de recuperación. Sin importar cuáles fueran las circunstancias locales, se invitaba a las personas de contacto en las diócesis a esforzarse por la máxima inclusión y participación, tratando de hacer participar al mayor número de personas posible, y especialmente aquellas de la periferia que a menudo fueran excluidas y olvidadas, y también a fomentar la más amplia participación posible, ayudando a garantizar que las síntesis formuladas a nivel diocesanos, a nivel de las conferencias episcopales y de toda la Iglesia, reflejaran las verdaderas realidades y experiencias vividas por el pueblo de Dios. Dado que este compromiso del pueblo de Dios era fundacional y sería una primera experiencia de la sinodalidad para muchos,
era esencial que cada ejercicio de escucha local se guiara por los principios de comunión, participación y misión que inspiran este camino sinodal. De tal manera que todo este desarrollo del proceso sinodal a nivel local debía implicar todos estos elementos y otros elementos que vamos a compartir con ustedes después de nuestra segunda pausa musical.